Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este ejercicio número 63, ejercicio muy bonito de inducción magnética, en el que nos dice que tenemos una bobina de 200 espiras, fijaos, de forma cuadrada, de lado 0,3 metros, el lado de esa espira que es cuadrada es de 0,3 metros. Fijaos que ya la he intentado dibujar aquí, veis que todo eso sería pues un enrollamiento, en vez de circular cuadrado, con 200 vueltas, 200 espiras. Lo vamos a poner también por aquí. Y dice que está apoyada en el plano XY, ¿vale? Yo he dicho que esto es Y, que esto es X, y por lo tanto está apoyada sobre el plano XY, ¿vale? Visto de esta manera. Dice que en todo el espacio hay un campo magnético uniforme y constante al principio, ¿no? Bueno, en el apartado C cambia, pero ahora es uniforme y constante, de valor 0,5 teslas, 0,5 teslas, que está dirigido según el eje Z positivo. Bueno, pues yo lo tendría que dibujar, pues aproximadamente, siguiendo el eje Z, pues así, ¿verdad? Ese sería el campo que hay pues en toda esa región del espacio. Si nosotros lo queremos ver desde otro punto de vista, lo he dibujado aquí también. Fijaos, este sería Y, X y Z, lo he dibujado perpendicular saliente de la pantalla. Entonces, en este caso, como el campo magnético es saliente, nosotros podríamos dibujarlo pues de esta manera, como lo hemos visto otras muchas veces dibujado, ¿vale? Bueno, eso ya cada uno que se haga su propio sistema de referencia. Nos preguntan o nos piden que calculemos en el primer caso si se invierte el sentido del campo magnético en una variación de tiempo de 0,2 segundos, determinar la fuerza electromotriz promedio que se induce en la espira. Bueno, pues vamos con ese apartado. Lo primero, para saber la fuerza electromotriz, tenemos que calcularlo como menos, en este caso con valores discretos, menos la variación del flujo magnético, ¿vale?, en una variación de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Campo magnético al principio, campo magnético al final. Para flujo, no campo, flujo. El flujo magnético inicial, vamos a calcularlo, lo vamos a calcular como el número de espiras por el campo, que es constante, por la superficie, que en este caso va a ser constante, ¿vale? No cambia la superficie, y como esto, cuando está puesto en forma vectorial, es un producto escalar, pues hay que multiplicar por el coseno del ángulo que forman el campo con el vector superficie. Recordad que el vector superficie, en este caso, pues estaría dirigido también de forma perpendicular a la superficie, o sea, que en este caso el campo y la superficie tienen un ángulo de 0 grados. Si nosotros lo calculamos, ese flujo inicial van a ser las 200 espiras por el campo 0,5 teslas, por la superficie, que al ser un cuadrado, es el lado al cuadrado, 0,3 metros al cuadrado, por el coseno de 0 grados, que va a ser 1. Si hacemos todo eso, nos da un valor de 9 Weber. Si ahora hacemos el flujo que hay al final, pues será lo mismo. Lo que pasa es que en este caso vamos a tener las 200 espiras, vamos a tener los 0,5 teslas, vamos a tener los 0,3 al cuadrado, pero en este caso vamos a tener un ángulo de 180 grados, ¿vale? Porque ahora el campo se ha dado la vuelta, por decirlo así, y en vez de dirigirse en el sentido positivo, se dirige en el sentido negativo. Entonces el ángulo que forman el campo y el vector superficie, este de aquí, es de 180 grados. Por eso ahora multiplicamos por el coseno de 180, que será menos 1, y nos queda menos 9 Weber. Por lo tanto, ya que una vez que tenemos estos valores, aquí tendremos menos el flujo final menos el flujo inicial dividido de la variación de tiempo, o lo que es lo mismo, menos flujo final, que tenemos menos 9 menos más 9, dividido de la variación de tiempo, que dice que son 0,2 segundos, menos 9 son menos 18, con este menos serían más, entre 0,2 me quedan 90 voltios. Ese sería el voltaje o la fuerza electromotriz inducida. Bien, vamos con el apartado B. Es parecido, porque ahora lo que nos dice es que la dirección del campo
en vez de darse la vuelta completamente, invertir el sentido, lo que hace es rotar 90 grados en 0,3 segundos, quedando en el plano de la espira. El flujo magnético inicial va a ser el mismo, porque partimos de lo mismo, por lo tanto ya no lo calculo porque lo tengo de antes. Este es el apartado B, el flujo inicial es de 9 Weber, pero ahora el final, fijaos, viene dado por lo siguiente. Nosotros tenemos las 200 espiras por el campo, que sigue siendo 0,5 teslas, por la superficie 0,3 al cuadrado, pero ahora el ángulo que forman, fijaos, si ahora el campo, en vez de apuntar en esta dirección, se ha girado 90 grados, ese campo ahora, bueno, lo hago sobre el propio dibujo, ahora va a estar de este modo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaos, entre el vector superficie y el vector campo ahora hay 90 grados. Ahora hay un ángulo de 90 grados y eso que conlleva que el ángulo coseno de 90 es 0, ese flujo final es de 0 Weber. Si ahora nosotros utilizamos esa misma fórmula, la fuerza electromotriz va a ser menos flujo final, que en este caso son 0 Weber, menos el inicial, que son 9, dividido, ahora el intervalo de tiempo es de 0,3 segundos, 0,3 segundos, por lo tanto nos quedan 30 voltios de fuerza electromotriz inducida. Ese sería el apartado B, ¿vale? Bueno, pues fijaos, ha variado en ambos casos, en uno el sentido, en otro la dirección del campo, y por lo tanto esa variación conlleva una generación de fuerza electromotriz. Por último, nos dicen que ahora vamos a estar en la situación inicial, es decir, ese campo saliente. Lo que pasa es que ahora ya no es constante, ¿vale? Ahora tenemos un módulo del campo que varía según esta función que nos dan por aquí, en función del tiempo, va cambiando en función del tiempo. Entonces nos piden la fuerza electromotriz instantánea, claro, ahora ya es una función continua, podemos calcular esa fuerza electromotriz en un momento dado para cuando el valor del tiempo es 2, ¿vale? E indicar para este caso el sentido que tendría la corriente inducida. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser borrar todo esto un momentito, ¿vale? Y despejar así para hacer el apartado C. Vale, ya está todo despejado. Bien, nos dicen que el campo, en función del tiempo, va a tener un valor de 10 menos t cuadrado, teslas. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el flujo, ¿no? El flujo, lo que pasa es que ahora va a ser en función del tiempo, ya que el campo está en función del tiempo, pues será esas 200 espiras que teníamos en igual a 200 por el campo, que en este caso tiene un valor variable en función del tiempo de 10 menos t cuadrado, por esa superficie 0,3 al cuadrado, que era el lado por lado de la espira, y por el coseno, en este caso estamos en esa situación inicial, coseno de 0, que esto va a tener un valor de 1. Si hacemos un poquito todo eso, nos queda que el flujo tiene un valor de 180 menos 18 t al cuadrado Weber, ¿vale? Esto sería en Weber. Bueno, ese sería el flujo en función del tiempo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente, y es que nosotros la fuerza electromotriz, como tenemos una función continua, la tenemos que calcular como menos la variación, la derivada, en este caso, del flujo, en flujo magnético, en función del tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues derivar este flujo en función del tiempo, ¿vale? Entonces nos quedará ahora, en este caso, que esa fuerza electromotriz en función del tiempo quedará menos, que es este menos de aquí, y ahora hacemos la derivada de esto en función del tiempo. La derivada de 180, que es 0, este menos nos quedará como menos aquí, y 18t cuadrado sería 18 por 2t, que serían 36t, o lo que es lo mismo, esto nos queda menos por menos más, 36t sería la fuerza electromotriz y las unidades voltios. Como ahora nos dicen que t es igual a 2 segundos, esa fuerza electromotriz cuando t es igual a 2 segundos va a ser de 36 por 2, sustituimos por 2 y nos quedan 72 voltios. Bueno, pues ahí tenemos la solución. Y nos dice, para este caso, ¿qué sentido tendría la corriente que se nos induce?
la espira. Bueno, nosotros tenemos que ver qué está ocurriendo en tiempo igual a 2. Por ejemplo, si nosotros miramos cuál será el valor del campo para t igual a 1, si nosotros sustituimos, tenemos que para t igual a 1 nos queda un valor de 10 menos 1, 9 teslas. Para el campo, para el valor t igual a 2, nos quedará que el campo es 10 menos 2 al cuadrado, son 6 teslas. Si viéramos en tiempo igual a 3, veríamos que sería 1 tesla. Es decir, en el momento de t igual a 2, el campo está disminuyendo. El campo está disminuyendo hacia afuera, es decir, el campo, voy a ver cómo lo puedo indicar, disminuye en el sentido saliente. Por lo tanto, la corriente inducida va a intentar oponerse a esta variación. Por lo tanto, va a intentar generar, la corriente inducida va a querer generar campo saliente también, ¿vale? Y para ello tiene que generar una corriente inducida que en este caso, para que venga hacia nosotros, tiene que ser antihorario, viendo tal y como estamos viendo el esquema, antihorario. Es decir, la corriente que se genera inducida tiene que ir en el sentido que estoy poniendo ahora mismo, que sería en contra de las agujas del reloj o antihorario. De esa manera se opone a lo que está ocurriendo, que es la reducción de ese campo saliente, de ese flujo. Vale, bueno, pues ese sería el ejercicio, un ejercicio muy chulo de inducción magnética. Ahí lo tenemos. Venga, un saludo, hasta luego.